buenas noches a todos y a todas. Hoy nos complace recibirlos en la presentación del libro del escritor Fernando Vicuña Aranda, La selva de los Tunches. Reciban la mesa nuestro cálido saludo y vamos a dejar enseguida la palabra a Paul Torres, quien hará de maestro de ceremonias. Al final se va a ofrecer el libro en venta, está afuera y está al costo de 20 soles. Tengan ustedes una feliz velada. Los dejo con un gran escritor, Premio Copé 2011, y nos presenta un sustancioso compendio de relatos de la selva que nos acerca a la magia del mundo amazónico, que es la forma que tenemos acá en Lima, por lo menos, de acercarnos más a ese mundo tan grandioso, mágico, fabuloso. Buenas noches. Damos las gracias a la señora Yolanda, quien hizo esta presentación. Casi me dejó ya sin palabras, ya lo dijo todo, pero me siento muy contento de ver a tantas personas muy interesadas en este mundo del arte, como es la escritura, la novela y, por supuesto, tantas maneras de poder expresar. Y esta vez vamos a compartir un momento importante junto a estos tres grandes escritores, como ya lo dijo la señorita Yolanda y los presentó bastante bien. Pero antes de dar inicio a esta disertación, vamos a compartir con ustedes y a disfrutar un fragmento de lo que significa o lo que es la selva de los Tunches a través de un video. Nuestro amigo que se encuentra en los controles corre video para que todos podamos ver de qué se trata y en qué mundo estamos ingresando literariamente al momento de leer esta importantísima y nueva novela.
esta manera hemos dado inicio entonces a esta bonita disertación. Vamos a darle la palabra a Jorge Flores Inga. Él es comunicador social de la Universidad Tecnológica del Perú, laboró en radio y escribió en algunos periódicos de corte cristiano columnas de opinión como Espacio Gris, Ruido Silencioso. También fue periodista del diario La Razón y La Primera. Obtuvo el tercer puesto en el concurso de cuentos Pluma Santiago de Surco en el 2005 en la categoría Adultos. Publicó su libro 7, Paracaídas y Editores, en el año 2011, considerado entre los 8 mejores primeros poemarios de ese año. Mantiene inédito el poemario en la horizontal Una Vertical. Poemas suyos figuran en la antología de la plaqueta Poemia Lux y se encuentra en el dossier de poesía Generación 2000. Recibimos entonces con fuerte aplauso a Jorge Flores Inga. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias. Gracias, Fernando, por haberme invitado para poder comentar sobre tu libro. Agradecerles a todos ustedes por haber venido para estar en esta presentación, en esta, como yo le digo a él, esta fiesta, con el cual Fernando presenta su primera novela, ¿no? La selva de los Tunches, de Fernando Vicuña Aranda, es novela que fue finalista del premio Copé. Es una novela mágica, ágil, muy sonora, me gusta cómo suena, y de una lectura entretenida. Hay algunas cuestiones de la novela que ya se lo he dicho personalmente a él. Creo que en esta fiesta lo que tenemos que hacer es celebrar, y yo quiero celebrar junto con él y decir que esta novela en verdad me gustó mucho. Disfruté mucho de ella. Siento que esta novela tiene para más. Lo digo porque creo que podría irse como lectura para los colegios. Siento que esto los de primaria o los de secundaria lo pueden disfrutar mucho por todos esos temas que a todos los jóvenes les gusta, sobre los tunches y todos los temas de la selva y esos mitos que hay. Pero para que una novela sea buena y entretenida, tiene que tener un buen comienzo. Esto me lo han dicho siempre, lo he leído en muchas novelas. Su intro tiene que ser impactante. Conozco de muchos amigos míos, escritores, que han sido jurados de concursos, y ellos dicen, ¿no? Leo las 10 primeras páginas de la novela, si no me atrae lo dejo. Y así, de las 100 novelas que le dan para poder competir en el concurso, dice, leo las 10 primeras páginas, si no, lo voto. Un amigo me decía, ¿no?, que su papá, que es escritor, estuvo también como jurado en un concurso de cuentos, y dice que ahí, cuando el cuento empezaba, había una vez, lo votaba. Y me parecía interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque querían una introducción única, veraz, buena, diferente. Quería dar, para poder que me entiendan, quería leerles algunos comienzos. Y no es algo nuevo, lo pueden buscar en internet y hay los mejores 10 comienzos de las novelas universales. Por ejemplo, esta novela que me gusta mucho, del Cuerpo de Juliano. Dice, cuando te pescaron en el canal, amanecía, Tintoreta desplegaba sus velas, los turistas al acecho se mordían los labios. ¿Con quién fue la cita esta vez, Dogaresa? Te fotografiaron al fin con tanto habías deseado, con tu gran traje de seda, tus cabellos rojos, tu adorable silueta tendida en el pantano. Tenías los labios pintados y sonrientes, el cuerpo blanco desnudo sobre esa mesa de mármol en la morgue de Venecia. No me decías nada, como siempre, muy rara vez te oía hablar de ti misma. Generalmente tu voz no era sino el eco de mi propio pensamiento. Díganme si no leen este intro y no quieren terminar de leer el libro. El intro de Los Inocentes, del maestro Osvaldo Reynoso, un libro que yo lo leí en el colegio. Metió las manos en los bolsillos y fue más hombre que nunca. El semáforo es caramelo de menta, exquisitamente, ahora rojo, bola de billar suspendida en el aire. El sol
violento y salvaje, se derrama sobre el asfalto en lluvia dorada de polvo. Así me gusta, bajo el sol, triste y con las manos en los bolsillos. Los inocentes de Osvaldo Reynoso. Y así podría darle miles de ejemplos, ¿no? Como muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Alguien puede decir qué libro es? 100 años de soledad. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruo insecto. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Esta es de Vargas Llosa. Desde la puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueleto de avisos luminosos flotante en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? O sea, a lo que voy es que para que una novela sea buena tiene que tener una introducción buena. No solamente eso, sino que el mismo potencial que tiene ese intro tiene que tener el final, tiene que tener casi toda la novela. Voy a leer el intro de esa novela, que de verdad cuando yo lo leí me quedé enamorado de esas palabras de inicio, ¿no? Una densa vegetación cubre las laderas montañosas del valle de Quixikoto. El sol ya se ha escondido no hace mucho, y los guacamayos y garzas se deslizan sobre las aguas turbias del río Marañón, reflejando en su corriente un cielo agonizante, jaspeado, con algunas nubes doradas que, apartadas por el viento a la distancia, han ido deformando gradualmente sus iniciales figuras. El olor a barro mojado de la orilla impregna el aire, y la frescura de la vegetación se mezcla con la sutil brisa de la tarde. Solo la larga lancha rompe el silencio de aquel tranquilo paraje con el rugido de su motor fuera de borda, roncando a cada máquina y cortando el agua a su paso, dejando tras de sí unas encabritadas ondas de espuma. Lo exquisito también de este libro es que ella tiene personajes pintorescos, ¿no? Algo que me gustó de la novela es que Fernando quiere trasladarnos cómo hablan esas personas allá en el libro. Hacer eso es un tanto difícil. Tienes que escribir puntualmente cada dejo, cada sonido, cada cosa que dicen. Y eso lo hace sonoro a la novela, lo hace agradable, como si estuvieras viendo una película, como si pudieras diferenciar cada personaje y escucharlos. Mientras tú lo lees, los estás escuchando, y cada uno tiene su forma de hablar y cada uno tiene su propio carácter. El libro tiene poesía. Alguna vez cuando conversé con Osvaldo me decía: todo es con poesía. Y él decía: Osvaldo, todo es con poesía. Una novela también poesía, un cuento poesía. Y yo le dije: acá lo agarro. Y un ensayo, y Osvaldo me dijo: también tiene que tener poesía. ¿Por qué? Porque la poesía lo es todo en la literatura. Todo tiene que tener un sonido especial, todo tiene que tener un ritmo, tiene que tener esa musicalización. Y esta novela lo tiene. Y eso es importante. Y eso es muy importante. Los diálogos, algo que también me llamó la atención es Fernando logra entrelazar dos diálogos en una misma página, en una misma conversación. ¡Qué riquísimo! Me pareció extraordinario. En un primer momento no lo entendí, en un primer momento estaba así como que ¿qué pasó? Pero luego, conforme iba con la lectura de la novela, conforme escuchaba los dos diálogos entrelazados, me pareció genial. Me pareció genial. En realidad es muy difícil hacer esas cosas.
escribir diálogos en una novela es muy difícil. Tratar de plasmar dos conversaciones en un papel es para que suene real, para que suene que en verdad estás escuchando la conversación. Es un tanto complicado. Y ahora mezclar las dos conversaciones en un solo diálogo es muy interesante. Yo creo que esta primera novela de Fernando le abre un camino muy interesante para que pueda hacer más cosas, para que pueda experimentar más. Yo creo que la literatura es experimentación. No es solamente hacer lo que todo el mundo hace, sino hacer algo más allá. Tratar de buscar tu propio sonido, tratar de buscar tu propio estilo. Y Fernando tiene bastante potencial, es muy bueno. De verdad disfruté mucho su novela. El final lo disfruté también. Yo mientras iba leyendo la novela, yo le estaba buscando un final, ¿no? Yo decía, ¿qué final yo le escribiría, ¿no? ¿Qué yo haría con este personaje? Entonces, cuando llegó al final, él logró meterme un cachetadón, ¿no? Este es mi final. Bien, está bien. Muy buena, muy buena. Con el personaje que yo me quedo es con Juvencio, ¿no? No sé si porque tiene el nombre de mi padre, pero es porque creo que Fernando logró caracterizarlo bien. Creo que lo caracterizó mejor que los demás personajes. Supo darle la psicología perfecta, supo comenzar o explicarnos por qué él es así y todo eso. Y me pareció muy bueno. Voy a finalizar leyendo una parte del texto que me pareció en realidad este texto es precioso y muchos de los escritores siempre hablan de que la soledad es uno de los puntos más marcados en una persona. Dice, cuando te mueres te lloran tus conocidos, tu familia, como es natural. Claro, si es que tienes conocidos y familias que te lloren, porque si no es más triste todavía. Pero si los tienes, solo te lloran por un tiempo, porque durante un tiempo el recuerdo aún subsiste. Pero los años pasan y al final llega el olvido. Y el olvido tiene la particularidad de arrasarlo todo: recuerdos, emociones, sentimientos. Nada hay más doloroso que sentirse abandonado por los tuyos, que vivir en medio del olvido de los vivos cuando necesitas tantas oraciones que te ayuden a ser perdonado por el pecado que has cometido. Pero lo peor de todo, como te digo, no es la muerte. Definitivamente al final lo más triste de todo es el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Flores, quien nos ha dado una introducción y una opinión muy propia de él y muy a su estilo acerca de lo que es La Selva de los Tunches. Y por supuesto ustedes también se van a poder dar una opinión personal cuando tengan el gusto, así como yo lo he tenido también, de leer esta novela. Vamos a continuar entonces con quienes se encuentran aquí frente a nosotros para darle la palabra al señor Osvaldo Reynoso, un importante escritor cuyo nombre ya suena entre todas las personas que acostumbran seguir la lectura. Él es uno de los más destacados novelistas del Perú contemporáneo. Inició sus estudios en la Universidad de San Agustín y los concluyó en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en Lima, donde se graduó como profesor. Ahí mismo ejerció el magisterio durante varias décadas, al mismo tiempo que desarrollaba una intensa labor literaria. Se inició como poeta con el libro Luzbel en el año 1955. Sin embargo, conoció el éxito gracias a la prosa de ficción. Su libro de cuentos Los Inocentes en el año 1961, que tuvo y tiene un éxito fulgurante, pues incorpora por primera vez en el siglo XX el lenguaje de los jóvenes de las grandes urbes. Y así tiene muchas más obras en su haber.
El escarabajo y el hombre, En búsqueda de Aladino, Los eunucos inmortales, y para qué decir más, es un importante escritor y solo su nombre, como dije al principio, ya suena bastante con todos los que acostumbran seguir este mundo literario. Le dejo entonces la palabra, lo recibimos con un fuerte aplauso al escritor Osvaldo Reynoso. Muchas gracias por la presentación y además también quiero agradecer a Fernando Vicuña por darme el honor esta noche de presentar su novela. Pero antes quiero hacer algunas indicaciones muy generales. La Amazonía en el Perú siempre ha sido una zona muy olvidada. Da la impresión que la gente solamente habla de la Amazonía como una zona geográfica. Y las personas que viven en la Amazonía también se sienten muy distantes del Perú oficial central de Lima. Y esto no es simplemente una percepción, sino que lo podemos comprobar en las líneas de política cultural de los diferentes gobiernos. Hay un ministerio que se llama Ministerio de Cultura y de Inclusión Social. Cuando el Perú es invitado a ferias o a algunos eventos internacionales, es precisamente esta institución, este ministerio, la encargada de formar la delegación peruana. Por lo general, los integrantes de esta delegación que van a representar la verdadera literatura y cultura peruana en esta delegación, hay ausencia de escritores de las diferentes etnias, de las diferentes culturas que hay en el Perú. No hay ningún escritor que represente la literatura tan rica, la literatura quechua, la literatura aymara, la literatura amazónica, la literatura afro. Si ustedes se toman el trabajo de entrar a internet y ver la conformación de las delegaciones de escritores oficiales que representan la literatura peruana, van a encontrar estos vacíos. Por lo general, estas delegaciones está formada por escritores que viven, peruanos que viven en el extranjero, o escritores mediáticos, o escritores que tienen contactos muy estrechos con las editoriales transnacionales. De tal manera que algunas veces me han puesto en esta delegación, pero yo he formulado mis críticas porque no aparecen, pues. No hay un cuadro, no hay un paisaje íntegro del Perú. Y la literatura amazónica es una literatura muy rica. Y hay verdaderos movimientos literarios en la Amazonía peruana. El año pasado en Pucallpa se realizó un congreso internacional de culturas amazónicas, donde vinieron pues a Pucallpa estudiosos y escritores de Colombia, Ecuador, Brasil, es decir, de todos estos países latinoamericanos que viven en la Amazonía.
es decir, toda esa gran región de América Latina, ¿no?, que tiene que ver pues con el Amazonas. Hay ferias en Iquitos, en un distrito Cuadros, en Tarapoto, en Moyobamba, en Tingomaría, en Pucallpa. Y la prensa que circula en el Perú y los medios de comunicación no dan absolutamente ninguna información de este poderoso movimiento de la literatura amazónica. Y hay magníficos escritores, como por ejemplo hay uno de Iquitos que tiene una hermosa novela que se llama Hostal Amor. Luego en Tarapoto, Müller, y así podría yo nombrar a muchos escritores cuyo conocimiento simplemente su mundo de llegada, ¿no?, su entorno, pero no va más allá. Hay cierto desprecio por la literatura amazónica acá en el Centro Cultural de Lima. Por eso la aparición de una novela ubicada en la Amazonía, Tingomaría, donde aparecen personajes que viven, que sufren y que mueren en estas zonas tan maravillosas, es verdaderamente un gran acontecimiento para la literatura peruana. Y esta es precisamente una novela que enriquece el panorama de la literatura amazónica. Me voy a referir a algunos aspectos fundamentales de esta novela. En primer lugar, yo creo que una novela o un cuento no trata. A veces a mí me han preguntado ¿de qué trata su libro? Y yo les digo, mi novela no trata. Los libros de geografía, de economía, de sociología, de historia, tratan de un tema específico porque son libros que simplemente transmiten conocimiento. Una novela es un objeto artístico. Si ustedes escuchan, por ejemplo, un concierto de Vivaldi, no van a decir de qué trata el concierto. Usted lo escucha. Son una serie de sonidos que ustedes aprecian y que les da un momento de satisfacción estética. La novela, el cuento, la poesía son objetos de arte que a través de la palabra, de la imagen, de la estructura, despiertan en nosotros una sensación placentera, porque estamos en contacto con la belleza. Y es precisamente este factor lo que hace importante esta novela. Porque se pueden leer muchos tratados sobre el Tunchi, desde el punto antropológico, desde el punto social, etcétera, etcétera, en donde simplemente uno lee y se da cuenta a qué se refiere. Pero la novela tiene otro destino, la novela tiene otra función. Ustedes pueden saber por la lectura de diferentes libros
los personajes míticos de la selva peruana. Hay varios libros que hablan de eso. Pero en la novela, esos personajes toman otro sentido. Y es precisamente el sentido que yo he encontrado en esta novela. No es una novela informativa. Es una novela dentro de los parámetros de la belleza de la literatura. Voy a destacar algunos aspectos. Acá en esta novela se plantea un problema muy interesante para el destino de la literatura peruana. Una literatura nacional es su lenguaje. No solamente lo que dice, sino el lenguaje. El lenguaje, vuelvo a repetir, como un elemento de creación de belleza. Pero ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en el Perú en lo que se refiere al lenguaje de las novelas? El Perú ha sido invadido por grandes transnacionales que buscan un mercado fuera del Perú. Y para eso, en cierta forma, orientan la producción de la literatura, sobre todo de los jóvenes, a través de concursos, a través de una serie de incentivos que empleen un lenguaje estándar y llano, de fácil traducción a otros idiomas, y que un español pueda comprender, quitando la esencia fundamental de la literatura nacional, que es su lenguaje. Yo tengo algunos amigos que han enviado sus trabajos a editoriales españolas y les han dicho: su novela, su cuento son muy buenos, pero tiene usted que cambiar las palabras, porque a esa transnacional lo que le interesa es un producto de consumo. Y la literatura no puede ser un producto de consumo. Entonces acá vemos en esta novela un tratamiento estético del lenguaje, de la forma que tienen nuestros compatriotas que viven en la selva. Lo que podríamos decir, como lo dice una profesora de la Universidad de San Marcos, léxico popular y regional peruano. Y eso, conseguirlo en un cuento, una novela, es tarea muy difícil. Y es tarea muy difícil por lo siguiente. Yo vivo en Jesús María, frente a un parque. Y por lo general a las 12:30, salen los estudiantes de la Universidad Villarreal, porque la Universidad Villarreal, frente casi a mi casa, tiene su facultad de arquitectura. Y salen ahí a conversar. Entonces yo puedo salir, sentarme en un banco con una grabadora y ver cómo actualmente los jóvenes universitarios en el Perú hablan y qué tipo de palabras se emplean y cómo las emplean y la entonación que les dan. Muy bien, es la primera parte del trabajo. Pero en el momento en que yo escribo la novela, yo no puedo hacer una fotografía de lo que he captado en la grabadora. Yo a eso le tengo que dar un sentido literario, es decir, poético.
Es decir, a base de esas palabras propias que emplean, hacer literatura. Y eso es lo que Fernando hace a lo largo de toda la novela. Los diálogos del abuelo están precisamente en esta línea de la forma como la gente de esa zona habla. Esa es la esencia misma del espíritu de nuestra literatura. Porque entonces si por ejemplo él sigue la línea esa de las multinacionales, no le dicen, mira, tu novela es muy buena, pero esos términos que tú empleas ahí y la forma como los emplea, nosotros no vamos a hacer negocio con esto. Y entonces estamos haciendo una literatura bastarda. Y lo que se quiere es hacer una buena literatura. Y Fernando Vicuña en esta novela demuestra gran pericia en el manejo de estos diálogos, que como lo ha dicho mi amigo Flores, el poeta Flores, da la impresión que cuando nosotros leemos la novela estamos escuchando hablar a los personajes. Esa es otra de las dimensiones que debe tener una buena novela. Que el autor no solamente se introduzca en el ambiente de la novela, sino que también escuche a los personajes. Así haga una lectura silenciosa. No hay necesidad de hacer lectura silenciosa. Ese término escrito ahí despierta en nuestro cerebro la imagen sonora, de tal manera que al abuelo nosotros, cuando he leído la novela, lo escucho. Ahora dirán ustedes que cada zona, cada parte del país tiene sus propios regionalismos. Si bien es cierto, al final se ha puesto un glosario, es decir, vocabulario selvático de las palabras que él de esa zona utiliza en esta novela para guía. Pero yo creo que en determinado momento eso no es tan necesario. Y no es tan necesario por una simple razón. Porque en esta novela el autor emplea el término en una frase que por el contexto de la frase comprendemos el significado de la palabra. Ese es otro trabajo de filigrana que yo he encontrado en esta novela. No he tenido la necesidad de ir al vocabulario, porque en la misma frase podemos nosotros descubrir el significado de esa palabra que por primera vez tenemos contacto con ella, porque es una palabra que se emplea en esa zona. Esa es otra de las excelencias que he encontrado en esta novela. Por otra parte, los diálogos, no solamente en lo que se refiere a este aspecto de la oralidad, sino a la forma como engarza un diálogo, los diálogos, y cómo los personajes van dando su personalidad a través de lo que dicen. Hay novelas planas en donde lo que le interesa al autor es simplemente que el lector sepa lo que está diciendo un personaje.
Pero entonces todos los diálogos son iguales. Y sabemos nosotros que cada uno de nosotros tenemos un dejo especial. Yo estoy en mi casa y de pronto escucho hablar una persona que pasa por la casa. Digo, es mi amigo que viene a buscarme. No lo he visto, pero he escuchado que él ha hablado y yo lo saco por su dejo. Esa dimensión hay que trabajarla en el diálogo. Y efectivamente, en los diálogos que aparecen en esta novela, cada personaje tiene su individualidad, no por su vida, no solamente por su vida ni lo que dice, por su oralidad. Ahora, ¿qué mundo de la Amazonía trata? La Amazonía es un universo complejo. Precisamente el año pasado, en el Congreso de Culturas Amazónicas que se realizó en Pucallpa, hubo un escritor colombiano que contó su experiencia. Miren ustedes, acá el joven va a Tingo María a hablar con el abuelo. Es un joven citadino de origen selvático y va donde el abuelo a que el abuelo le cuente historias. Pero Tingo María es una población, si no me equivoco, de lo que se llaman mestizos, ¿no? Son mestizos. La experiencia de este escritor colombiano es una experiencia totalmente diferente. Y les voy a contar para que vean lo complejo que es nuestra Amazonía. Y cómo la Amazonía sigue siendo, para los escritores, lo que bien se dice una selva virgen. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Es un estudiante de filosofía de Bogotá y gana una beca en una de las grandes universidades de Alemania para estudiar filosofía occidental y se gradúa de doctor. Llega a trabajar, vuelve a Colombia y tiene la cátedra de filosofía. Pero tiene un antecedente, un abuelo que vive en una zona amazónica, igual que en la novela, eso me ha hecho recordar. Y va, teniendo toda la formación filosófica occidental, va ahí, pero es una zona donde hay pocos mestizos, donde la gran mayoría de los pobladores son de etnias amazónicas que solamente, es decir, conocen el idioma, no conocen el español, se comunican con el idioma de otras etnias, porque su mundo son los ríos. Y él se introduce una selva y llega a una etnia que se llama Michica, que es en la Amazonía colombiana, y comienza aprende el idioma, va conociendo la concepción que estos michicas tienen del mundo, de su vida, y llega a la conclusión que es una concepción más valiosa que la concepción del mundo y el universo que él ha estudiado en una universidad alemana, que es una filosofía que si se expande en toda la tierra
se salva la tierra. Entonces él hace un experimento con su vida. Si hay personas de las etnias amazónicas que salen de su etnia y llegan a la ciudad, y llegan a Lima y adquieren la cultura occidental, él dice, ¿por qué no hago yo el camino inverso? Y entonces emprende esta aventura para hacer el camino al revés. Y se va a esta etnia michica y se queda a vivir ahí. Y estudia a profundidad la concepción que estos michicas tienen del universo, de ellos mismos, de la naturaleza, de sus relaciones sociales. Ha hecho un proceso inverso. En el caso de esta novela, el personaje Manuel va a Tengo María a que el abuelo le cuente las historias. Pero son historias de la Amazonía, ¿no?, que circulan en las zonas urbanas de la Amazonía, que es otro mundo, pero sigue siendo una cultura amazónica. Y toma como referencia el tunche. Y hay una visión del tunche bueno, del tunche malo. Pero también introduce un elemento que es fundamental. A un cura español, Bonifacio. Este cura español, para este cura español, acá he anotado esto, dice, no sé dónde, pues es que me olvidé poner el papelito. Creo que es acá. Acá es. Este cura español, igual que los españoles que vinieron a invadirnos, no a conquistarnos. Los españoles no nos conquistaron, sino nos invadieron, ¿no? Donde el cura dice que porque la gente de esa parte no tiene la idea católica de Dios, o no la tiene pura, y entonces creen en mitos, creen en leyendas, eso hace que esa gente sea despreciable, no tenga sentido de la moralidad, ¿no? Y que solamente la buena vida correcta se puede encontrar en la creencia total de la doctrina católica. Pero este cura se encuentra con un pueblo en donde se habla del tunchi, se habla de leyendas, y para este cura lo fundamental es desterrar todo esto que hace que la gente de ahí no tenga un sentido correcto de la moral. Este problema, si bien es cierto, he dicho que la novela no trata, sin embargo este problema está expuesto en forma de diálogo, en forma de pensamiento, que nos encontramos no con un tratado de sociología, sino nos encontramos que ese tema está tratado
desde un punto de vista literario. Ese es otro de los valores fundamentales de la novela. Y por último, este libro es muy importante por todos los aspectos que he dicho, pero yo le daría, me permito darte un consejo. En este momento que hay el plan lector, es necesario que los estudiantes, tanto de primaria y de secundaria, conozcan, entren en contacto con los mitos, las leyendas amazónicas. Se está explotando mucho eso en este momento. Y las editoriales han encontrado un filón de ingresos al publicar libros, pequeños libros, ¿no?, en donde hay una distorsión de toda esta magia de la Amazonía peruana. Hay una especie de adaptación para la comprensión de que estos que dirigen las editoriales, ¿no?, los niños y los adolescentes que no son de la Amazonía conozcan. Pero también yo he revisado muchos de estos libros que circulan, hay una falsificación. Acá aparecen una serie de leyendas de personajes, ¿no? Un alumno de cuarto de media no va a leer este libro. Así el profesor le diga. Porque los niños y los adolescentes están acostumbrados a leer libros de pocas páginas. Esa es la realidad. No van a leer este libro, si el profesor les dice. Por eso yo me permito decirle a mi amigo que extraiga de este libro estos mitos, estos personajes, que no los modifique, tal como están acá, que los separe y que los publique, ¿no?, para que estos mitos, estos personajes puedan llegar fácilmente tanto a los estudiantes de primaria como de secundaria. Yo creo que es una labor que yo te comprometo que la hagas, porque hay la necesidad que el resto del país sepa lo que es nuestra Amazonía y lo sepa a través de la literatura y no simplemente a través de estudios sociológicos, antropológicos, que no dan el espíritu mismo de lo que es la Amazonía peruana. Te agradezco mucho por la publicación de este libro. Fueron las palabras del escritor Osvaldo Reynoso. Estamos disfrutando entonces de este momento en la presentación de la novela La selva de los Tunches. Y ahora sí llega el momento de escuchar las palabras del autor de esta tan mencionada novela esta noche. Él es Fernando Vicuña, escritor e ilustrador, licenciado en Lengua y Literatura Hispana. En abril del año 2012 quedó como finalista en la tercera Bienal Internacional de Novela Copé, justamente con esta obra, La selva de los Tunches. Ya no digo más, en este momento estoy seguro que a quien quieren escuchar es justamente a este nuevo autor, Fernando Vicuña. Un aplauso para él. Gracias. Bueno, señoras y señores, primero quisiera agradecer al Centro Cultural de España, a la señora Yolanda Prada, que me ha brindado todo el apoyo para poder presentar esta novela, a las palabras cariñosas de mi amigo, el gran poeta Jorge Floresinga, y el maestro Osvaldo Reynoso, al quien estimo mucho.
nada, La selva de los Tunches, llegué a ponerle ese título de Tunches porque Tunches viene a ser, digamos, una presencia que embarga mucho el imaginario de la comunidad amazónica, ¿no? El Tunche es un ser mítico al que muchos le temen, al que la gente, digamos, le reza, porque Tunche viene a ser un alma en pena que se queda vagando acá en el mundo por el hecho de haberse suicidado, o de repente porque ha muerto de manera súbita, ¿no? Entonces dejando un montón de cosas, digamos, que no ha podido terminar, no ha podido culminar, y se queda vagando, se queda arraigado acá en este mundo. Y a la final es el tema del Tunche también, aparte, viene a ser un poco el punto de la ideología en la novela, porque a veces muchas personas, muchos mortales, sufrimos de una manera que a las finales tratamos de llevar ese dolor por dentro, y a la larga nos vamos convirtiendo en personas que van sufriendo como alma en pena por el mundo, ¿no? Más o menos la temática iba por ahí. La selva de los Tunches comienza en o decido escribirla en un momento muy triste de mi vida, en un momento en donde tenía una honda depresión, y ya para eso anteriormente yo había hecho apuntes, había ido a lugares de la selva a recopilar datos, narraciones, y tratando de hacer un cotejo de todos los mitos y leyendas, ¿no? Tratando de separar, porque incluso había personas que me contaban de un ser amorfo, pero que tenía prácticamente parentesco con otro, entonces digamos que se distorsionaba el tema por ahí. Bueno, volviendo al tema, yo comencé a escribir esta novela en un momento muy triste de mi vida. Alguna vez un gran escritor que admiro mucho por sus cuentos, Julio Cortázar, una vez dijo: si no hubiera escrito Rayuela, lo más probable es que me hubiera aventado al Sena, ¿no? Más o menos lo mismo pasó conmigo y La selva de los Tunches, ¿no? Fue mi salvavidas, digamos, que ayudó a que me mantuviera vivo mientras iba escribiendo y me iba infiltrando en esta comarca de la selva, sus personajes y los mitos también. Entonces, digamos que mucha pasión, mucho de mi vida personal están dentro de esta novela. Incluso muchos de los personajes, he tenido que sacar parte de mí para prestarle las pinceladas a cada personaje y, digamos, brindarle cierta naturalidad o al menos el hecho de que sean creíbles, ¿no? No darle pinceladas, como dijo el maestro Osvaldo Reynoso, sino no darle brochazos, sino pinceladas que, digamos, definan, tanto por la oralidad, tanto por la actitud que cada uno de estos muestra y lo que hace. Entonces va todo por ahí. La selva de los Tunches trata sobre los diferentes miedos, ¿no? Está el miedo que tiene el viejo Mashiko, que es un hombre es un anciano que de un momento a otro, en el transcurso de su vida, ha empezado a sentir miedo. Es un hombre que se ha autoexiliado de su familia y se ha ido a vivir a una comarca joven, ¿no? a una comunidad joven de la selva, en donde el progreso recién está llegando. Entonces, ¿qué ocurre? Este anciano, de un momento a otro, empieza a temerle al futuro, a ese futuro que no sabe cómo y de qué manera va a llegar. De repente puede sufrir una muerte súbita, de repente se puede caer. Entonces, todo este tipo de situaciones en las que este hombre digamos, mirándose al espejo, va pensando, hace que se vea el proceso de una persona que en algún momento fue importante para una comunidad, pero que ya está decayendo. Lo único que lo mantiene vivo, lo único que lo mantiene vivo a él son las historias que él suele narrar
en la comunidad de vez en cuando. Estos mitos y leyendas que, digamos, es parte de la atmósfera, ¿no?, que se respira en este lugar y en muchas partes de la selva también. También está el miedo a lo desconocido, que está encarnado por Manuel. Manuel viene a ser un muchacho que viene de Lima, es un muchacho que ha estudiado lengua y literatura. Entonces, digamos que él termina sus estudios y llega a esta comarca con el fin de encontrar a su abuelo, porque él recuerda que de mocoso, de chiquillo, su abuelo le contaba situaciones, le contaba anécdotas, relatos que le había pasado de joven, cuando era un hombre fuerte, en donde estaba la lamparilla, la runamula, el chuyachaki. Entonces, todo este tipo de relatos, estas historias ricas, hace que el muchacho vaya en busca de su abuelo y a las finales lleguen a una especie de trato, ¿no? El abuelo le dice: bueno, tú has venido a que te cuente mis historias, tú vas a trabajar conmigo, me vas a ayudar en mi chacra de coca, en mi cocal, y yo noche a noche te voy a ir contando estas historias. Entonces ahí vamos viendo la atmósfera que, acompañado de la neblina que se levanta al atardecer, las luciérnagas, el canto de las lechuzas, le va aportando cierta atmósfera terrorífica a la situación, más las historias que se van contando, digamos que van complementando, ¿no?, cada narración que se da. Entonces, a las finales, el miedo que tiene Manuel es ese, un miedo a lo desconocido. El muchacho se muere de miedo porque no es capaz de salir y caminar 300 o 200 metros hasta la comunidad, porque el abuelo vive alejado, para comprarse una cajita de fósforos. Le tiene miedo a la oscuridad, pero él noche a noche sigue en el afán de pedir que su abuelo le vaya contando las historias de terror, y todo va recopilándose ahí, ¿no? Y también está el miedo, ese miedo que se tiene internamente, que vive calándole el alma a uno y que a veces uno quiere negar o desmentir. Y este es el miedo que el padre Bonifacio tiene, ¿no? Lo que pasa es que el padre Bonifacio ha tenido una especie de, digamos, un encuentro sobrenatural, pero el hombre, como se metió a partir de esa situación, se metió a estudiar para ser padre, para ser cura, para tratar de soportar esa mala situación que le ocurrió en Salamanca cuando era joven. Entonces este señor llega a la comarca y se da con la mala sorpresa de que toda la comunidad cree en los mitos y leyendas que él a lo largo del tiempo ha querido olvidar, leyendas que escuchaba en su pueblo y que a él un día se le apareció una, pues, ¿no? Entonces está ese miedo de tratar de desmentir las creencias de los pobladores de un lugar, ¿no? De la oralidad, del tema de los mitos y las leyendas. Y para él todos van a ser ignorantes hasta que no crean en Dios y en tratar de llevar una vida cristiana como Cristo ha enseñado acá en la tierra. La selva de los Tunches también trata sobre el amor, ¿no? El amor en sus diferentes mutaciones, el amor que tiene el anciano por una mujer del pasado, Dorita, que fue su segunda mujer y a la que amó mucho hasta que ella murió y en cierta forma se quedó solo el viejo Machico. Entonces es un tema muy complicado, que ustedes tienen que leer y irse dando cuenta, desentrañando la historia poco a poco, ¿no? Dorita fue una mujer que marcó mucho al anciano, al viejo Machico, porque era una mujer que lo ayudaba siempre, estaba siempre con él, era el soporte que todo hombre siempre quiere tener en una mujer, y simplemente se fue y lo abandonó, o mejor dicho, falleció, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, de esa tristeza, él agarra y busca otro lugar a donde vivir, hasta que Manuel va a su encuentro y
y le pide que le cuente las historias que él necesita para hacer la compilación, ¿no? Y también está el tema de que el viejo Machiko, hay una parte del libro en donde el viejo Machiko agarra y se pone a meditar, ¿no? Le tenía tanto miedo al futuro que le estaba costando vivir, porque los achaques de la vejez, digamos, la pérdida de memoria, las fuerzas que lo abandonan, ¿no? Incluso la fortaleza que él tenía siempre de joven, de adulto, ya lo están abandonando, ya no se siente tan fuerte. Y hay una pregunta que él dice en donde se pone a cavilar que qué bueno que era que Manuel, justo en ese momento decisivo y difícil, haya llegado a la comarca para que lo acompañe, ¿no? Y se pone a pensar, pero ¿cuánto tiempo más iba a quedar su nieto ahí? ¿Cuántas historias más le faltaba recolectar para que él pudiera irse? Y si él le pedía que se quedara para siempre a su lado, y en eso él agarra y dice, no, ¿cómo has podido pensar semejante cobardía, ¿no? Al final el destino del viejo Machiko es para él, es quedarse solo, ¿no? Como al principio de la historia, antes de que Manuel llegue. Yo quisiera mostrarles un video para que puedan más o menos tener la idea de cómo es el viejo Machiko cuando se encuentra en este proceso de soledad, ¿no? No sé si pueden poner el video. Para que pongan el video. Hay un video que tiene que poner. Así ver a nuestro amigo ingeniero en la parte técnica. Debe estar listo el video ya.
Bueno, y así como el viejo Mashiko sufre, a veces se mata de risa burlándose de su nieto, tomándole el pelo. El viejo Mashiko es un personaje bastante, ¿cómo podría decir? Histriónico, ¿no? Tiene la facilidad de poder contar cosas que no son ciertas, pero venderle, hacer que la otra persona tenga el temor, porque el viejo se lo cuenta con una frialdad, abriendo los ojos, haciendo mímicas, y eso también es como que le aporta como el alma, ¿no?, de la persona selvática. El selvático de por sí es jocoso, es un personaje bastante rico cuando cuenta sus cosas, cuando quiere a veces inflar más de lo necesario lo que ha vivido, y es parte de la personalidad selvática, ¿no? Y hay momentos, así como hay momentos tristes, hay momentos terroríficos y hay momentos hilarantes también, ¿no? Hay un momento en donde en la comarca se da pie a una fiesta, una celebración, que es la celebración del Día de los Muertos, y ocurre que el viejo Mashiko pues está con sus amigos, ¿no? Don Aparicio, Hamilton, Murphy, que es apodado Alma porque el patita es más flaco que un palo de escoba. También está Wellington Pinedo, que es el cantinero, y Manuel, naturalmente. Y hay un momento en donde todos están conversando, ligándose unas copas de anisado, festejando el día, porque ya la misa terminó y todos se van a la tiendita bar, que es como un barcito acondicionado. Y en eso viene Doña Julia, ¿no? Doña Julia es una señora que se muere por el viejo Mashiko. Incluso Doña Eleonora, que viene a ser su comadre, le dice: ¿qué le has visto a ese viejo Tomayopa, no? Porque le faltan los dientes. A su peor es nada, o sea, ¿qué le ha visto? Entonces Doña Julia se muere por él. Nunca en su vida ha visto hombre tan guapo. Habría que ver eso de los gustos. Y resulta que están conversando entre todos en la mesa, llevándose sus copitas de anisado, y viene Doña Julia, ¿no? Misma como el caimán ahí para atrapar a su víctima, viene y lo jala. Ni siquiera le pidió permiso al viejo para salir a ver, y ya lo agarró. Y todo el mundo le empieza a fregar al viejo Mashiko, ¿no? Uy, mire, don Mashiko, tienen que venir a sacar a bailar. Y el viejo Mashiko mira nomás de reojo, pero él está en la apretura, ¿no? De que forcejeando para salvaguardar su integridad física y moral. Y Doña Julia que lo sigue jalando, y Alma dice: pero vaya, don Mashiko, vaya a bailar. Y Manuel: ya pues, abuelito, no te hagas el loco, anda a bailar de una vez. Y el viejo Mashiko los queda mirando a todos con una mirada lisurienta, así he dicho como para no decir lisuras, una mirada lisurienta. Y a las finales, mismo, como dije, mismo lagarto que ya ha agarrado su presa, se lo lleva en vilo, cargando al viejo Mashiko, porque como el viejo Mashiko es flaquito también, y la señora tiene proporciones, bueno, en fin, sí. Se lo lleva a la pista de baile y entre el racimo de cabezas empieza a bailar, ¿no? Y no pasan ni 5 minutos en que el viejo Mashiko aparece lívido, de espanto, asustado. ¿Y qué ocurre? Que en la cancioncita en donde supuestamente la mujer tiene que dar la vueltecita, el príncipe azul sale corriendo despavorido y se va a esconder se va a esconder de la señora con sus amigos. Y acá les quiero leer esta parte para no salirme mucho del contexto. ¿Dónde está? Bueno, la cosa que Doña Julia va y pregunta a sus amigos si lo han visto al viejo Mashiko, y todos que no lo han visto, que de repente se dio a su casa, que se sintió mal. Entonces, una vez que Doña Julia se va recontra desilusionada, abatida, pues su peor es nada lo abandonaba en pleno baile, y toda la comunidad va a hablar de eso después. Ya ha pasado el peligro, acá les leo esto: ya ha pasado el peligro, y a una sola señal de los que siguen sentados en el lugar, don Mashiko saca su cabeza debajo de la mesa. Tiene el rostro aún pálido, desea por si las dudas esconderse nuevamente hasta que pase un tiempo prudente y esté totalmente seguro de que la buchizapa esa no va a volver para indisponerlo con sus planes amorosos. Pero todos: que ya se fue don Mashiko, que está furiosa,
que ya no vuelve, que ya salte de ahí, abuelo, no seas maricón. Y el viejo: ¿cómo que maricón, cojudazo? ¿Qué es eso, carajo? Y Manuel: perdón, abuelo, se me escapó. Y el viejito obediente sale de su escondite, sacudiéndose el polvo de su camisa dominguera, alegando de que él no es ningún maricón, que solo hace lo que hace para defender su integridad física y moral, de aquella mole que no deja de acecharlo. ¡Qué carijos! Se acomoda en su sitio, limpiándose ahora el polvo de su pantalón, a la altura de las rodillas, sin dejar de darle su requintada a la defecio del mañuco, y de paso aprovechando la oportunidad para recriminar a los que han osado burlarse de él en tan desagradable situación, mirándolos con el ceño fruncido, hablando rencorosamente. Y todos callan, bajan la mirada con el sentimiento de culpa a flor de piel. Se solidarizan con el anciano, le piden disculpas. Que no vuelve a pasar, don Machico, que ya no te molestes, abuelo, que era solo una bromita. Que discúlpeme, pues, cumpa, que no fue nuestra intención burlarnos de usted, pe. Y él: que está bien, carijo, pero que sea la última vez, porque la próxima no se los perdona. Entonces, digamos que esta novela he tratado de poner de todo un poco, ¿no? Terror, algo de hilaridad, amor y tristeza también. Como les dije a un principio, me costó mucho escribir esta novela. De hecho, se convirtió en mi refugio. Y si al principio, digamos que fue para mí como un salvavidas, como un refugio escribir esto, luego el escribir se volvió algo que ya no podía dejar de hacer, ¿no? Incluso hoy escribo. Mi esposa a veces me molesta que por qué escribo tanto, pero la idea es seguir para adelante con el viejo Machico, ¿no? y toda la comarca. Espero más adelante poder sacar más sorpresas, y voy a hacerle caso al maestro Osvaldo Reynoso. De verdad que sí estaba pensando sacar fragmentos de acá, incluso ilustrados, como han visto en el video, como para que los muchachos se enganchen también un poco más, ¿no? Con esta novela yo quiero invitar a todos, para finalizar, a cada uno de los presentes, a reflexionar sobre las heridas del alma, ¿no? Que causa el tiempo y nunca parecen curar, así como la lejanía, el resentimiento, el dolor. Los invito a entristecerse, a reírse, a emocionarse con las ocurrencias del viejo Machico, de Manuel, del padre Bonifacio, de Juvencio Chumpi, y que se aterroricen también con los mitos, las leyendas que pueblan mucho el imaginario de la gente selvática, y a veces cruzan ese límite entre lo ficticio y lo real. Yo quiero agradecerle mucho a todos ustedes por estar acá esta noche. De verdad me siento muy halagado que se hayan dado el tiempo de venir a compartir con nosotros este momento tan especial. Muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta. Hay un tema que recorre toda la novela. Quisiera que explicaras eso. El pleito que tiene el abuelo con su hijo. Claro, sí. Que recorre toda la novela, porque va apareciendo como un hilo conductor, que me ha parecido que es un buen logro estructural en la novela, ¿no? Quisiera que... No, claro, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, el problema desde el principio de la novela, de repente unas páginas más adelante, toda la novela. Claro, se puede ver el resentimiento agudizado, ¿no?, que tiene el viejo Machico con uno de sus hijos, con el mayor, y que es el papá de Manuel todavía. O sea, cuando Manuel llega a la comarca y el viejo lo recibe y todo, lo primero que le pregunta es: ¿tu papá no te habrá mandado a buscarme, no? O sea, desde ahí ya podemos ver un resentimiento. Y ese resentimiento el viejo Machico lo va a alargar toda la novela hasta el final, que es cuando explota todo. Y es cuando todo se entrevera y todo se va desde el pico más alto hasta el más bajo, ¿no? Y
De hecho, como dijo mi amigo, les va a dar una cachetada ahí al final. Pero no les puedo decir por qué el viejo está molesto con su hijo. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho que ver con el viejo Machiko, Dorita, que es la mujer que el viejo Machiko pierde o muere, y el hijo Alfonso, ¿no? Entonces todo está ahí. No les quiero contar más porque si no, no me leen la novela. Sí. Bueno, de repente alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Lo que pasa es que lo que pasa es que el dejo amazónico es un dejo muy jocoso, es muy alegre, y no es que la gente se burle, o sea, muchos a veces muchos selváticos vienen acá a Lima y lo primero que el limeño le va a decir, oye, a ver, habla otra vez, y el selvático se apoca, ¿no? Se apoca, o sea, ¿qué pasa? Es la falta de identidad que debe tener cada persona que venga de donde venga, tiene que seguir siendo como es. Entonces, de hecho que el hablar del selvático es jocoso, y sobre todo los términos que utilizan para expresar, ¿no? Por ejemplo, el viejo Machiko agarra y dice, oye, esa buchi, zapa. Entonces, digamos que todo eso, digamos que le da una entonación, ese cantito, ¿no? Amazónico. Ese es digamos, lo que muchas veces va a enganchar también esta novela. Y nada, así van a encontrar muchas frases, y si ustedes lo leen cantando, hablándola en voz alta y cantándola así, se van a matar de risa, créanme. Bueno, entonces, el presentador se durmió. No esperé que haya más preguntas. Si alguno desea hacerlo, puede levantar la mano voluntariamente, no hay ningún problema, y con gusto Fernando y los panelistas que nos acompañan se los van a poder responder. ¿Alguien tiene una duda? ¿Ninguna duda? ¿Todo quedó claro? Por ahí alguien está levantando la mano, sí señor. Claro, gracias por la pregunta. Lo que yo trato de realzar en esta novela viene a ser la revalorización de los mitos y leyendas, ¿no? Que hablar de mitos y leyendas, Chuyachaque, el Tunche, es hablar de la selva en realidad, y de la parte tenebrosa y la parte mágica. Entonces, la idea es tratar de realzar esos mitos y leyendas que con el tiempo se están perdiendo. Lo que pasa es lo siguiente: cuando yo era niño,
y vivía en la selva, yo recuerdo, incluso habían lugares en donde no existía luz o habían apagones, ¿no? Por el tema de los años violentos que vivió el Perú. Entonces me acuerdo que no había luz y teníamos que prender los candiles que han visto en la presentación. A mí me traen muchos recuerdos. Prendíamos los candiles y alrededor salíamos al patio, o en el quicio de la puerta nos sentábamos, justo en un árbol caído tenía mi abuela, y se sentaba ahí y todos en corro empezábamos a escuchar sus historias. Entonces, digamos que esa también fue una parte muy importante para mí, para poder hacer una recopilación de todos estos temas. ¿Qué es lo que hace diferente a esta novela, según mi óptica? Es la desmitificación que uno de los personajes trata de dar a la novela, ¿no? Que el hecho de que la gente que crea en estas cosas son ignorantes o al menos están alejándose de la religión o de Dios o del cristianismo. Entonces, digamos que ese jale y afloje es lo que, desde mi punto de vista, le da cierto cuerpo a la novela, ¿no? La desmitificación y la creencia por un lado. Entonces, ¿cuál de los dos gana? Y ambas partes creen que que tienen la razón, y a las finales es el lector el que juzga por sí mismo cuál de las dos partes tiene la razón. Porque en todo caso, ¿quiénes somos nosotros para decir que el Tunche no existe o el Chuyachaki no existe? ¿O quién de nosotros tiene la razón para decir de que Dios no existe? ¿Y por qué ambas cosas no pueden existir dentro de un mundo y una cosmología? Gracias por eso. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna duda, entonces garantiza que a la salida el libro se va a vender como pan caliente, ¿verdad? Claro, un aplauso para estos tres importantes panelistas, escritores: Osvaldo Reynoso, Jorge Flores Inga y Fernando Vicuña. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Antes de salir, a quien gusta, Fernando podrá autografiar el libro, dedicárselos de manera personal a quien desea adquirirlo. Están justamente a la salida nada más de esta sala en donde hemos disfrutado de este bonito panel. Muchas gracias.